Mis amigos trencinautas, y tenemos la segunda parte pues de acerca del tema láminas o películas antisolares, ¿ok? El día de ayer habíamos visto el rectángulo de las tonalidades. En este rectángulo nosotros vamos a ver los niveles de opacidad desde 0 hasta 100, ¿no? Donde 50 es la mitad, lo que se conoce como balance de luz, ¿ok? Vamos a hablar acerca también brevemente del artículo 391, literal 11 del COI, el 196 de la ley y el 149 del reglamento, además de los reglamentos especiales que atañen en este caso pues acerca de los porcentajes, ¿ok? Hablando un poco del rectángulo de tonalidades, nosotros vamos a verificar que en el 50% se encuentra el famoso balance de luz. ¿Qué es el balance de luz? Es simplemente la estabilidad lumínica en el cual a un 50% como máximo, ¿sí?, de transparencia, yo puedo observar claramente hacia la parte de atrás del objeto en el cual cruza esa luz, ¿no? Entonces estamos hablando que hasta aquí, hasta el 50, del 0% de opacidad, en donde hay luz total, hacia el 50% voy a observar claramente, y del 51 en adelante es lo que se conoce pues inicio de oscuridad hasta propiamente oscuridad total, ¿no? Ok, entendido eso, vamos a estudiar ahora los parabrisas. Recordemos que habíamos hablado de la cantidad lumínica mínima es el 70% de transparencia. Para el parabrisas no debe llevar ningún adhesivo que impida la visibilidad. Asimismo, el vidrio anterior mínimo 70% de transparencia. Todos los vidrios tienen esta cantidad aproximadamente. ¿Por qué? Porque se debe de evitar el destello lumínico, el deslumbramiento en la noche por producto de los faros o de altas luces de los otros conductores, ¿no? Lo mismo el vidrio posterior debe de mantener un 14% de transparencia. Hasta aquí los niveles de transparencia, ¿ok? En un próximo video voy a agregarle algo en cuanto a la normativa de dónde sale. ¿Por qué? Porque ya los abogados ya me estaban escribiendo por interno que estaba equivocado, que de dónde saco, si el 391 no habla de eso. Es simple, las normativas en cuanto a nivel de tránsito, siempre lo he dicho y lo voy a decir, son técnicas. Entonces debemos de saber el tecnicismo, aclararlo con la norma, en este caso la norma sancionatoria o norma superior, que sería el código, ¿ok? Mis estimados amigos abogados. Sí, entonces en cuanto a la luz, ¿cuánto se considera translúcido y cuánto se considera oscuridad o opacidad? En este caso, si el porcentaje de luz es mayor o igual al 50%, hablamos de una translucidez o translúcido, es decir, me va a dejar observar en este caso lo que indica el reglamento en el artículo 196 de la ley, del exterior hacia el interior, ¿ok? Cuando la luz es mayor o igual al 50%, aquí tenemos el rectángulo, es decir, desde aquí hasta acá, ¿no? Ahora, si el porcentaje de esa luz es menor al 50%, es decir, ya tengo opacidad, ¿ok? La opacidad, tengo el 51% de opacidad, ya comienza la oscuridad hacia la oscuridad plena o propiamente oscuridad. Entonces estamos hablando de opaco oscuro, en donde ya se pierde, se comienza a perder la visibilidad, entonces tanto del exterior hacia el interior y viceversa, ¿ok? A eso se le llama entonces oscuridad. ¿Qué es lo que nos dice el 391? Las láminas, películas antisolares o láminas antisolares que impiden la visibilidad y sean oscuras. Entonces aquí estaríamos ya interviniendo en esa parte, ¿ok? Mis estimados amigos trencinautas. Bien, vamos a ver el tema de las películas, doctor Tránsito, y cómo se ven las películas. Muy sencillo. Película 1 entre el 20 y 30% de opacidad. Película 2 entre el 35 y 60% de opacidad. Y película 3 entre el 65 y 85% de opacidad. Pero doctor Tránsito, entonces ¿qué hago? Simple, si ya el vehículo tiene un 70% de transparencia en el vidrio, ¿ok? Ya no tendría que poner ninguna lámina porque es lo que me da como porcentaje de reglamento. En el vidrio posterior o en la ventana posterior sí se va a permitir. ¿Por qué? Porque el vidrio también viene 70% en el posterior. Entonces se va a permitir aquí, para llegar al 50%, agregar una lámina número 1, ¿sí?, que va a ingresar con este 20%, siempre y cuando yo, cuando me instalen la lámina, sepa que esa lámina tiene el 20%, para poder agregarle al 50%. Voy a poner un ejemplo para que ustedes me puedan, para hacerme entender, ¿ok? Vamos a suponer que mi lámina posterior tiene 70% de transparencia, ¿ok? El restante, que sería el 30%, se supone que es opacidad. Entonces, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar una lámina número 1 al 20%, entonces es de opacidad, 20% de opacidad. Como aquí tiene el 30% de opacidad, le sumaría 50%
de opacidad, ¿sí? Obviamente al agregarle la opacidad se me va a reducir acá el 20, por lo que me quedaría 50% de transparencia, ¿no? Entonces tendríamos 50-50, lo que sí me da una estabilidad o llamado balance, ¿sí? Y no entraría yo a la oscuridad, por lo tanto el agente de tránsito no me va a poder citar, en este caso específico, de la ventana posterior en cuanto a su vidrio, ¿ok? Y bien, mi estimado amigo transinauta, recuerda que este consejo te doy porque tu amigo Doctor Tránsito soy. Dale like, comparte, sígueme. Hay unas personas que no le puedo contestar porque lamentablemente no me siguen, sin embargo, pues sí leo sus mensajes, ¿ok? Bien, hasta una próxima entrega. Tenemos un tercer video en donde demostraremos ya con la normativa técnica y también los elementos o los instrumentos de medición. Hasta una próxima entrega entonces, mis amigos transinautas. ¡Chao!